Un saludo a todos los que están viendo el video. El día de hoy resolveremos el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología en el área de aritmética y álgebra. Y vamos a resolver las tres preguntas que entraron en el examen de ingreso. En el ejercicio 1 nos plantea que tenemos dos progresiones, una progresión geométrica y otra progresión aritmética. La progresión geométrica me indica que el primer término es el número 4. El segundo término es desconocido y me indica que el tercer término es 25/16 partes del término de la progresión aritmética. Entonces, para eso me planteo que la progresión aritmética también me indica que el primer valor es 4 y me dice que el segundo término es igual al segundo término de la progresión geométrica. Estos dos me dicen que son iguales. ¿Sí? Eso me plantea el ejercicio. Luego me indica que no se conoce el último término de la progresión aritmética. Y aquí, como les decía hace un momento, me dice que este término, que es el tercer término de la progresión geométrica, es 25/16 partes de el tercer término de la progresión aritmética. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Es encontrar el segundo término de ambos. Como son iguales, me está pidiendo eso, encontrar el segundo término. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo siguiente, bueno, es darme cuenta que estos dos son iguales y la relación entre este término, que es el tercer término de la progresión aritmética, que está aquí, junto con el tercer término de la progresión geométrica. Una vez que yo he analizado esta parte, como me indica el ejercicio, lo que yo tengo que hacer es recordar cómo se identifica la razón o cómo puedo calcular la razón. Para la progresión aritmética, yo sé que la razón es igual a la resta del segundo término menos el primer término. Y también la razón puedo obtener restando el tercer término o el término enésimo menos el segundo término. Tengo esas dos opciones para poder calcular la progresión aritmética. Entonces, lo que yo hago es igualar la razón. Es igual a la razón. Entonces, el segundo término menos el primer término es igual al tercer término menos el segundo término. De ahí yo conozco que el primer término es 4. Si quieren, nos anotamos aquí, el primer término es 4. Entonces, segundo término menos 4 es igual a el término enésimo menos el segundo término. Y ahora tenemos de la siguiente manera. Como hemos reemplazado el primer término con 4, lo que yo hago es agarrar este segundo término y trasladarle aquí. Como van a ser semejantes, van a sumarse y vamos a obtener la siguiente ecuación. Nosotros lo vamos a anotar como ecuación 1. Una vez que yo obtengo la ecuación 1, me planteo para una progresión geométrica cómo se calcula la razón. Entonces, para una progresión geométrica, la razón sería la división del segundo término entre el primer término, y la otra manera de calcular la razón sería la división del término enésimo o tercer término entre el término número 2. Y de la misma manera que hemos hecho aquí, esta parte de igualar la razón en una progresión aritmética, lo mismo voy a hacer aquí, igualar la razón de las progresiones geométricas.
Entonces, igualando, vamos a tener lo siguiente. El segundo término dividido entre el primer término tiene que igualar al tercer término o término enésimo dividido entre el segundo término. De aquí, ¿qué valores conozco? Bueno, conozco el término 1, que es 4. Conozco el término enésimo en función del tercer término de la progresión aritmética. Entonces, puedo hacer este cambio. Agarrar este valor de aquí y utilizarlo para cambiar este valor de aquí. Vamos a marcar para identificar qué voy a hacer. Entonces, ahí me va a quedar, haciendo el cambio, 25 sobre 16 multiplicado por el término 3 de la progresión aritmética, dividido entre el segundo término. Este valor puede ir a multiplicar al otro lado, el 4 también puede ir a multiplicar al otro lado, y lo que voy a conseguir de hacer esas operaciones es tener el segundo término elevado al cuadrado, y aquí va a quedar 25 cuartos multiplicado por el tercer término de la progresión aritmética. Entonces lo vamos a llamar a esta ecuación número 2. Si yo observo la ecuación 1 y la ecuación 2, me doy cuenta que tengo dos variables, el segundo término y el tercer término de la progresión aritmética, en dos ecuaciones. Y eso me indica que sí se puede resolver. Entonces vamos a reemplazar de la siguiente manera. Vamos a agarrar ecuación 1 y reemplazar en ecuación 2. Entonces aquí nos venimos y decimos reemplazar ecuación 1 en ecuación 2. Entonces, al hacer ese reemplazo, ¿qué es lo que voy a obtener? Va a ser lo siguiente. El segundo término elevado al cuadrado es igual a 25 cuartos por el tercer término de la progresión aritmética, que es todo esto. 2 por el segundo término menos 4. Estos 4 puede ir a multiplicar aquí y vamos a tener 4 por el segundo término elevado al cuadrado. Vamos multiplicando 1 a 1 y aquí voy a tener 50 por el segundo término y aquí vamos a obtener 100. Una vez que tenemos esto, lo traslado a estos dos valores al lado izquierdo para que me quede en forma de una ecuación de segundo grado. Y vamos a tener de esta manera. Y esto va a estar igualado a 0. Esto tenemos que factorizar. Y ese va a ser el paso que vamos a hacer. Todo esto hay que factorizar por el método. La elección de cada uno puede ser aspas o fórmula general. Y aquí lo que vamos a conseguir es que el segundo término tenga dos resultados. El primero es 10 y el segundo resultado que vamos a obtener es 5 medios. Entonces, para el examen, la respuesta es esta. El segundo término valdría 10. Tanto para la progresión aritmética como la progresión geométrica tendrían el segundo término igual a 10.